Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén todos súper bien, listos para el chismecito jugoso que les traigo hoy. Prepárense porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, tal vez, distanciadas. Del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores, las indirectas, las especulaciones y, sobre todo, en la posibilidad de una venganza entre viejos amigos. Sí, así como lo oyen. El título del vídeo lo dice todo: Kerem contra Hande, venganza entre viejos amigos, imperdible. Y créanme, no es clickbait. Tenemos mucho que desmenuzar. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Ya saben que aquí les traigo todo el drama, las últimas noticias y los análisis más profundos de sus novelas y actores favoritos. Y si ya son parte de esta hermosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Sus nombres son prácticamente sinónimos en la mente de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla en Senkalkam fue simplemente innegable. Desde el primer episodio, la tensión palpable entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, los personajes que interpretaron, generó una explosión de reacciones positivas en redes sociales. Cada mirada, cada roce, cada diálogo cargado de intenciones era diseccionado y analizado por los fans, quienes rápidamente bautizaron a la pareja con nombres cariñosos y crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a seguir su historia. Su romance traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que nos hizo suspirar a todos. Éramos testigos de un cuento de hadas moderno, una historia de amor de película que se desarrollaba ante nuestros ojos. Los viajes juntos, las miradas cómplices, las fotos adorables, todo apuntaba a que estábamos frente a una relación duradera, quizás incluso matrimonio. Los paparazzis no les daban respiro, siguiéndolos a cada paso y documentando cada detalle de su vida en pareja. Las revistas del corazón competían por la exclusiva de sus entrevistas y portadas, y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de sus fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. De repente, sin previo aviso aparente, la burbuja estalló. Rumores de ruptura comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, la desaparición de fotos en redes sociales y, lo más sospechoso de todo, la falta de comentarios al respecto. Los fans, que antes celebraban cada pequeño gesto de cariño, comenzaron a notar la ausencia de interacciones en redes sociales y el distanciamiento evidente en eventos públicos. Las especulaciones se dispararon, y el silencio de la pareja no hizo más que avivar las llamas. Finalmente la confirmación llegó: Kerem y Hande habían terminado su relación. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, claro, las rupturas son comunes. Los famosos, como cualquier persona, experimentan altibajos en sus relaciones y no todas las historias de amor tienen un final feliz. Pero la forma en que esta ruptura se manejó, o mejor dicho, no se manejó, dejó a muchos con un sabor amargo. Silencio absoluto. Ni una palabra. Ni una explicación. Nada. Un silencio que, como sabemos, puede ser ensordecedor. Y ese silencio fue precisamente lo que alimentó la especulación. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida se había desmoronado de la noche a la mañana? Las teorías abundaron. Desde incompatibilidad de agendas y presiones laborales, hasta terceros en discordia y diferencias irreconciliables. Algunos apuntaban a la exigente agenda laboral de ambos, con proyectos que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Otros, en cambio, insinuaban la existencia de una tercera persona que había intervenido en la relación, generando conflictos y desconfianza. Incluso se llegó a especular sobre diferencias irreconciliables en sus visiones de futuro y sus expectativas en la relación. Pero ninguna de estas teorías, por más plausibles que parecieran, logró convencer a todos. Entonces, llegamos al punto crucial de este vídeo, la posibilidad de una venganza. ¿Suena dramático? Tal vez. ¿Descabellado? No lo creo. Permítanme explicarles por qué. En los últimos meses hemos visto a Kerem y Hande tomar caminos muy diferentes.
Kerem ha estado enfocado en su carrera internacional, firmando contratos con grandes marcas y participando en proyectos ambiciosos. Lo hemos visto en España, en Estados Unidos, en Italia, el hombre está imparable. Se ha convertido en una figura global, codeándose con celebridades internacionales y participando en eventos de alto perfil. Su nombre resuena en la industria del entretenimiento a nivel mundial, y su presencia en redes sociales se ha multiplicado, atrayendo a un público cada vez más diverso. Y por supuesto, cada una de sus apariciones públicas, cada entrevista, cada publicación en redes sociales es analizada al milímetro por los fans y por la prensa. Y aquí es donde empezamos a ver las primeras señales de una posible venganza. Kerem, al parecer, ha estado haciendo un esfuerzo consciente por mostrarse feliz, exitoso y realizado. Como si quisiera demostrarle a Hande que está perfectamente bien sin ella. Sus fotos rezuman confianza, sus entrevistas están llenas de ambición y sus proyectos demuestran que está en la cima de su carrera. Lo vemos constantemente sonriendo, rodeado de amigos y colegas, disfrutando de la vida y mostrando al mundo su lado más positivo y carismático. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿O es una estrategia calculada para hacerle ver a Hande lo que se está perdiendo? ¿Está utilizando su éxito como arma para demostrar que es capaz de triunfar sin ella y que su vida es incluso mejor ahora que están separados? Por otro lado, tenemos a Hande. Ella también ha estado ocupada, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento es innegable y su belleza cautivadora, lo que la ha convertido en una de las figuras más solicitadas de la industria del entretenimiento turco. Pero a diferencia de Kerem, Hande ha mantenido un perfil mucho más bajo. Sus apariciones públicas han sido menos frecuentes y sus publicaciones en redes sociales más discretas. Se ha centrado en su trabajo dedicando tiempo y esfuerzo a perfeccionar sus habilidades y a elegir proyectos que la desafíen como actriz. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, según algunos rumores que han estado circulando en los círculos cercanos a la pareja y que han sido filtrados a la prensa turca, Hande no estaría nada contenta con la forma en que Kerem está manejando su imagen pública. Al parecer, ella siente que él está utilizando la ruptura para su propio beneficio, proyectando una imagen de superioridad y dejando entrever que ella fue la culpable de la separación. Siente que él está capitalizando la situación para impulsar su carrera y que está utilizando la ruptura como una herramienta de marketing personal. Si esto es cierto, no me extrañaría que Hande esté planeando su propia venganza. Una venganza que, en su caso, no estaría basada en la ostentación y la autopromoción, sino en la demostración de su propio talento y valía. Hande, después de todo, es una actriz increíblemente talentosa y una mujer muy inteligente. Estoy segura de que tiene muchos ases bajo la manga y que no se quedará de brazos cruzados mientras Kerem se lleva toda la atención. Su estrategia podría ser enfocarse en proyectos de mayor calidad y complejidad, demostrar su versatilidad como actriz y recibir el reconocimiento que merece por su trabajo. Pero, ¿cómo se materializaría esta venganza? Bueno, aquí es donde entran las especulaciones. Algunos creen que Hande podría estar buscando un proyecto aún más grande y ambicioso que los de Kerem, algo que la catapulte a la fama internacional y demuestre su talento al mundo entero. Un papel que la consagre como una estrella de renombre mundial, y que la posicione como una de las actrices más importantes de su generación. Otros sugieren que podría estar planeando una aparición pública sorpresa, un evento que acapare todos los titulares y le quite el protagonismo a Kerem. Una estrategia para recuperar el control de la narrativa y demostrar que sigue siendo una figura relevante en la industria del entretenimiento. Y luego está la posibilidad de un nuevo romance. Seamos sinceros, Hande es una mujer hermosa y exitosa, y no me sorprendería que tenga muchos pretendientes haciendo fila. Si ella decidiera hacer pública una nueva relación, sería un golpe devastador para Kerem, especialmente si su nueva pareja fuera alguien famoso o influyente. Un movimiento estratégico que demostraría que ha superado la ruptura y que está lista para seguir adelante con su vida amorosa. Pero, más allá de las especulaciones y los rumores, hay una pregunta que todos nos hacemos: ¿podrían Kerem y Hande reconciliarse? ¿Existe la posibilidad de que esta venganza sea simplemente una forma de llamar la atención del otro, una manera de demostrar que todavía se importan? ¿Podría ser que todo este drama sea simplemente una cortina de humo para ocultar los verdaderos sentimientos que aún existen entre ellos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero si algo hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que el amor puede superar cualquier obstáculo.
Y aunque ahora parezca que Kerem y Ande están en caminos separados, no descartaría la posibilidad de que el destino los vuelva a unir en el futuro. La vida da muchas vueltas, y el amor puede surgir en los lugares más inesperados y en los momentos menos oportunos. Quizás esta venganza sea simplemente una fase, un capítulo más en su complicada historia de amor. Quizás en el fondo ambos se sigan queriendo y necesiten tiempo y espacio para sanar sus heridas. O quizás simplemente esta historia haya llegado a su fin. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Lo que sí es seguro es que la relación entre Kerem y Ande sigue siendo un tema de gran interés para millones de fans alrededor del mundo. Y mientras sigan existiendo rumores, especulaciones e indirectas, seguiremos analizando cada uno de sus movimientos y soñando con una posible reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans aún mantienen la ilusión de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y ahora sí, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y lleno de chismecitos sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recapitulando, hemos explorado los rumores de una posible venganza entre ellos, analizando sus acciones y declaraciones recientes. Hemos especulado sobre sus posibles motivaciones y hemos considerado la posibilidad de una reconciliación futura. Hemos profundizado en los detalles de su relación, desde sus inicios hasta la ruptura, y hemos explorado las diferentes teorías que circulan sobre las causas de su separación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente existe una venganza entre Kerem y Hande? ¿O es simplemente una coincidencia? ¿Cuál creen que es la verdadera razón de su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a mi canal para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Recuerden que aquí les traigo todo el drama, las últimas noticias y los análisis más profundos de sus novelas y actores favoritos. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.